justamente a la evaluación. Está el doctor Nuño en la línea telefónica, a quien agradezco mucho que nos permita esta comunicación. Señor secretario, Aurelio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, ayer se da un hecho inédito, ¿no? El dar a conocer por primera vez el resultado de la evaluación educativa. Así es, Pepe. La evaluación del desempeño es un hecho inédito. Por primera vez se hizo en el país y, como recordarás, se hizo en la primera fecha, en los meses de noviembre y diciembre, se hizo en las 32 entidades del país. Recordarás que en las entidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas incluso fue necesario, y agradezco y reconozco el apoyo que ahí se tuvo de la Policía Federal para poder garantizar el derecho de los maestros a evaluarse, el que hicieran presencia y evitaran el boicot y los bloqueos por parte de la dirigencia de la coordinadora. En fin, ese proceso de evaluación que se hizo en noviembre y diciembre, el día de ayer dimos los resultados. Decidimos, Pepe, en primer lugar, a todos los maestros del país darles una segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Al ser este primer proceso de evaluación, y que entendemos que es un cambio drástico tanto para ellos como para las autoridades, pues decidimos que, además de la fecha originaria de las evaluaciones, que se dio, repito, entre noviembre y diciembre, abriéramos fechas pues extemporáneas en el mes de enero, para que todos aquellos que no pudieron evaluarse en noviembre y diciembre por distintas razones lo pudieran hacer en el mes de enero. Estas reposiciones ya concluyeron en 28 estados del país, en donde ya se dio por concluida la evaluación. Faltan 4 estados, que son precisamente Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de realizar la reposición, la cual estaremos haciendo en la primera mitad de este año, en fechas todavía por determinar. Pero bueno, nosotros estábamos obligados a dar los resultados de esta evaluación de noviembre y diciembre el día de ayer. Y los resultados, Pepe, de 150,000 maestros convocados a esta primera evaluación, tuvimos una participación del 90%, cerca de 134,000 maestros, y de ellos el 15%, Pepe, obtuvo una calificación insuficiente, es decir, no aprobaron el examen, y estos maestros... Esa es justamente la pregunta, secretario Aurelio. ¿Cómo explicar que más de la mitad de los profesores evaluados o reprobaron de plano, el 15%, como dices tú, o bien pasaron prácticamente de panzazo la evaluación? Mira, Pepe, yo creo que esto es un proceso, creo que para nadie es un misterio que el sistema educativo en México no está en las condiciones que todos queremos. Precisamente por eso se hizo una reforma educativa. Si el sistema educativo estuviera funcionando de manera adecuada, no hubiera sido necesario hacer una reforma. Y en ese sentido, el compromiso del presidente de que la primera reforma, tú recordarás, de las 13 se impulsaron a través del Pacto por México, fuera la reforma educativa, es este compromiso por corregir todo lo que no estaba funcionando, y esta es una reforma profunda, global, sistémica, en todos los aspectos de la educación, incluido el que ahora los maestros por obligación se tengan que evaluar para poder saber con mucha precisión qué es lo que están haciendo bien, pero también dónde se puede corregir, para poderles ofrecer los programas de capacitación correspondientes y que puedan mejorar. De eso se trata la evaluación, y me parece que este resultado, en donde tenemos a un 15% con un resultado insuficiente y a un 36% con un resultado suficiente, es decir, que aprobaron, pero que claramente tienen mucho espacio, ¿no? Sí, para mejorar, claro, pues refleja el sistema del que veníamos, Pepe. Yo creo que hay que recordar que cuando inició este gobierno en 2012, el sistema educativo era un sistema que no existía lo que se ha llamado la rectoría del Estado sobre la educación, estaba cooptado, dijéramos que por diversas fuerzas. Era todo opaco, era todo oscuro, era todo arreglos con el sindicato, etcétera. Estaba todo torcido, pues, el Estado no era rector. Pues sí, y además las consecuencias de eso, tú recordarás, Pepe, pues era la venta de plazas, la herencia de plazas, que la vida del maestro pues dependía de un sistema clientelar que, dependiendo de cómo se acomodaban políticamente con las burocracias o con algunas secciones magisteriales, pues se determinaba si eran directores o eran supervisores o en dónde daban clases, en fin, un sistema que padecía de todos estos problemas que se han empezado a corregir. La evaluación es un
paso en esa dirección, un paso, reitero, para poderle dar una certidumbre de mérito a la carrera del maestro y que el maestro, a través de la evaluación y de su correspondiente capacitación, pueda seguir avanzando a partir de sus propios méritos, que sea su trabajo y no el tener una relación clientelar o política con alguien más lo que determine su trayectoria política, lo que en este momento estamos cambiando. Así es que claramente hay mucho que mejorar, pero yo te diría, Pepe, que habría otra forma de ver estos resultados, que es efectivamente este 15% que resultó insuficiente, que tendrá que repetir el examen en un plazo menor a 12 meses, es decir, de un año. Como sabes, la reforma estableció que hay 3 oportunidades para los maestros que tengan una calificación insuficiente. Esta fue la primera, vendrá la segunda el próximo año y eventualmente, para quienes estén en esta condición, habrá una tercera, y si ya finalmente no aprueban 3 evaluaciones, pues sí, tendrán que ser separados de dar clases. Pero bueno, ahí en esa condición hay 15%, después hay 36% que aprobaron con suficiente, que tienen mucho que mejorar, que suman alrededor del 50% de los maestros, pero hay otro 50%, Pepe, que tuvieron calificaciones buenas, destacadas y excelentes. Y lo resalto porque, a pesar de todos los problemas que tenía este sistema, de los que hablábamos hace un momento y que estamos corrigiendo con la reforma, a pesar de todo ello, podemos decir que la mitad de los maestros son maestros que están bien preparados, que han hecho su trabajo, que tienen los conocimientos que se requieren para ser maestros, y que son esta otra mitad, y que muy particularmente los 10.500 maestros, es decir, el 8% que resultaron destacados y excelentes, son maestros de primerísimo nivel, y que así serán recompensados con un incremento de 35% en su sueldo base a partir de la segunda quincena de mayo, retroactivo al 16 de febrero, Pepe. ¿Qué va a pasar, Aurelio, con la siguiente ronda de evaluaciones prevista para este primer semestre del 2016? Porque ya tú has dado cuenta de la primera etapa de evaluación, que tuvo, sí, ciertamente éxito, pero también sus asegúnes, que hubo maestros que por diversas razones, tú lo dijiste, no se presentaron. Se les va a dar una segunda oportunidad también en este primer semestre. Pero hay pendientes otras cuantas, 2 evaluaciones más. Bueno, es que son muchos. El proceso de evaluación que arrancamos en noviembre y diciembre, como te decía, sí, a todos los maestros del país se les dio una segunda oportunidad, sí, para tener una reposición. Esa reposición ya se hizo en 28 entidades, donde ya se dio por concluido el proceso, y es donde estos 3.360 maestros no acudieron ni a la primera ni a la segunda evaluación. Entonces ya no habrá una tercera oportunidad, y por eso, de acuerdo a lo que marca la ley del servicio profesional docente, el día de hoy los hemos dado de baja. Sin embargo, en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y Chiapas, ya se realizó la primera evaluación. Recordarás, ahí es donde tuvo que haber presencia de la fuerza pública, pero falta la reposición, es decir, claro. La segunda oportunidad, que es la que se hará en esta primera mitad, y es, al igual que el resto de los maestros del país, una segunda y última oportunidad para que los que no pudieron evaluarse en noviembre y diciembre tengan, al igual que el resto de los maestros, una segunda oportunidad, y los que no vayan, igualito que hemos hecho con los maestros de estas 28 entidades, con estos 3.360 maestros que ya han sido de baja, pues también serán dados de baja. En eso la ley es muy clara, y vamos a continuar con esa lógica. Y después, Pepe, en el mes de noviembre vendrá el segundo grupo que se va a evaluar, es decir, estaremos convocando a otros 150,000 maestros que tienen que evaluarse. Es decir, en total, Pepe, se tienen que evaluar 1.200.000 maestros. Lo estamos haciendo por etapas hasta que se evalúen todos, y después, como lo marca la ley, todo maestro, incluso el que haya aprobado el examen, tiene que estarse evaluando de manera permanente cada 4 años, Pepe. Ahora el gran reto es para la Secretaría de Educación Pública y para todo el proceso educativo respecto a capacitar a los maestros que salieron con cierta suficiencia, con algunas ineficiencias, para mejorar la calidad general de los maestros. Esto es el enorme reto de aquí a noviembre. Sin duda, Pepe. Y
por eso, como lo anuncié ayer que presentamos los resultados de la evaluación, el próximo lunes 7 de marzo, vamos a estar haciendo pública la nueva estrategia de capacitación y de formación continua a los maestros, que es, como tú bien dices, el otro lado de la moneda de la evaluación, teniendo ya la información de la evaluación y saber en qué deben de mejorar los maestros, vamos a poder crear trajes casi a la medida de lo que cada maestro necesita. Y para esto, al margen de que el próximo lunes estaremos presentando esta estrategia, y si es de tu interés, me encantaría que la pudiéramos platicar con amplitud. Claro. Solamente déjame anticiparte un dato de por qué es tan importante y del esfuerzo que está haciendo el gobierno y el Estado mexicano. Hasta el año pasado, hasta el año 2015, el presupuesto federal para capacitar maestros era de 200 millones de pesos. Y este año, el monto que tenemos en el presupuesto es de un poco más de 1,800 millones, Pepe. Es un incremento de más del 800%. Claro, casi 9 veces mayor, 800 y tantos % mayor. ¿Por qué? Pues porque estamos plenamente conscientes y convencidos de que para que esta reforma funcione, una vez que los maestros se han evaluado, pues requieren una capacitación de calidad que obviamente requiere de una inversión mucho mayor que la que se venía haciendo en el pasado, Pepe. Con los 3,300 maestros que hoy ya quedaron despedidos, bueno, no va a haber, por supuesto, no va a haber jubilación porque no es voluntad tuya, es voluntad, es decir, eso lo expresa la ley claramente. ¿Con quiénes van a ser sustituidos esos 3,300 profesores reacios a evaluarse? De acuerdo, Pepe. Como dices, la ley es muy clara. La evaluación es obligatoria y maestro que se ha convocado a la evaluación y que no asista es separado de su cargo sin ninguna responsabilidad para el Estado. Correcto. Es decir, sin que haya una liquidación de por medio ni ninguna jubilación. ¿Cómo los vamos a sustituir, Pepe? Recordarás que también otro de los temas que plantea la reforma educativa y que ya ha iniciado es que todo aquel que quiera ser maestro ahora debe de hacer un examen, un concurso para entrar a ser maestro. Y para ocupar las plazas que se van desocupando existe lo que se llama una lista de prelación, es decir, por el orden de la calificación que obtuvieron van ocupando las plazas. De los maestros que han hecho exámenes y que los han aprobado, pero que no ha habido plazas suficientes, se ha hecho una especie, déjame llamarlo de manera coloquial, de lista de espera de maestros que están pues precisamente esperando a que se desocupen plazas, claro, para poderlas ocupar. Bueno, pues de esa lista de espera es de donde vamos a tener a los 3,360 maestros que van a sustituir a los que hemos dado de baja por no cumplir con la evaluación, Pepe. Finalmente, secretario, ¿algún mensaje para los padres de familia en vista del tema de la influenza? ¿Hay preocupación entre los padres de familia? ¿Hay medidas extraordinarias por parte de la Secretaría de Educación Pública? Sí, hay medidas coordinadas con la Secretaría de Salud que constan en lo que hemos llamado un filtro. ¿En qué es un filtro, Pepe? Es simplemente, y esto es una medida que todas las escuelas deben de ir acatando y que hemos hablado con las autoridades estatales para que así se vaya haciendo en todo el país. El filtro consiste en que hay un maestro a la entrada de la escuela que pueda verificar que no haya niños que ingresen a la escuela teniendo alguna infección respiratoria. Si se detecta algún niño con alguno de estos síntomas, se pide a los padres y a las madres de familia que el niño vaya a la casa para que se pueda mejorar y una vez que esté sano regrese a la escuela para evitar contagios. Además, hay medidas, dijéramos, más rigurosas de higiene, como dar gel de limpieza o antibacterial a la entrada de las escuelas y contar con la mayor cantidad de servicios de higiene al interior de las escuelas. En eso consiste el filtro y reiterarles y decirles a los padres y a las madres de familia que estén tranquilos. De acuerdo a la información que tenemos con la Secretaría de Salud, no existe ninguna razón para cerrar las escuelas. El tema de la influenza o de algunas otras infecciones respiratorias, si bien se han incrementado en esta época o en esta temporada invernal, no estamos frente a una epidemia que justifique el que se cierren escuelas. Simplemente el tomar estas precauciones de evitar que los niños que tienen alguna infección respiratoria estén en convivencia con el resto para evitar contagios. Pero hasta ahí, Pepe, y las escuelas deben de funcionar con plena normalidad porque no hay ninguna razón para no hacerlo. Secretario, muchas gracias. Gracias por el tiempo y por el comentario y la información.
Al contrario, Pepe, te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo para ti. Gracias. El doctor Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Me quedo también un poco con lo último. No hay razón para cerrar las escuelas por la presencia de la influenza. Dice el secretario, hay medidas, hay filtros y estamos todos en coordinación con la Secretaría de Salud para evitar mayores consecuencias entre los alumnos. Hagamos una pausa breve.